Hola, buenos días a todas y a todos. Empezamos con el módulo 1, que es un módulo de conceptos generales, prácticamente traspasado de nuestro recorrido del fin de grado, ¿vale? Estamos aquí, conceptos generales o conceptos básicos para hablar de derechos de autor. Y os hemos colocado a tres clics, tres publicaciones de la OMPI, por si acaso queréis profundizar un poquito más en lo que es la propiedad intelectual, en lo que son los derechos de autor, en lo que es la propiedad industrial, ¿vale? Bueno, es necesario, lo hemos dicho ya antes, considerar aspectos de propiedad intelectual que están relacionados tanto con nosotros como autores como con usuarios o consumidores de documentos, de obras. Os hemos colocado a golpe de clic la web del Ministerio con muchísima información y, por supuesto, la web de propiedad intelectual de la CRUE a través de Revium, la red de bibliotecas universitarias españolas. Bueno, aquí tenéis a golpe de clic también el buscador de la OMPI, Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, de todo lo que es la normativa, legislación a nivel internacional. Si buscamos por España, tenéis aquí las principales leyes de propiedad intelectual. La última, la ley número 21/2014, es la que tenemos vigente, que modificaba la ley de propiedad intelectual aprobada por un Real Decreto anterior, ¿vale? Bueno, esta ley del 2014 entra en vigor el 1 de enero del 2015. Hubo muchísima contestación en la red, tenéis dos enlaces que podéis encontrar y vamos a ver ahora en qué términos, ¿vale? Bueno, si tenemos que hacer dos definiciones, tenemos estas dos, la del Ministerio y la definición de la OMPI. La propiedad intelectual como conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares, y en la misma línea la propiedad intelectual que tiene que ver con creaciones de la mente y explicita lo que son creaciones de la mente: invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, marcas, dibujos, modelos, ¿vale? Es decir, que ya desde aquí estamos estableciendo una primera distinción. Propiedad intelectual abarca propiedad industrial y abarca también los derechos de autor. Por matizar, porque algunas veces confundimos lo que son derechos de autor, lo que es copyright, lo que es propiedad intelectual, una cuestión de matices. Propiedad intelectual, ya lo hemos dicho, incluye propiedad industrial y derechos de autor, más derechos conexos, y los derechos de autor regulan los derechos morales que la ley concede a los autores, y el copyright regula lo que se puede hacer o no con una obra, ¿vale? Por matizar. Bueno, una vez que tenemos esto claro, vamos a ver qué son los derechos de autor. Tenéis otro enlace a la OMPI y podéis entrar a la normativa, ¿vale? En el principio de todo, el Convenio de Berna y la Convención Universal sobre Derechos de Autor. Clic y clic. Tenéis los enlaces. El Convenio de Berna ya establecía límites cuando el uso de las obras tengan finalidades determinadas. Fijaros, en mayúscula y en grande. Ya en el marco del Convenio de Berna estaba con fines educativos, científicos y de investigación. Y lo mismo, si nos vamos abajo, solo se pueden usar libre y gratuitamente en estos supuestos. Y el último, y en mayúsculas, cita en trabajos académicos, ¿vale? El Convenio de Berna como marco de la legislación a nivel internacional de propiedad intelectual. Y la regla de los 3 pasos la tenéis con un enlace a la wiki. La reproducción solo se permite en casos especiales, no debe afectar a la explotación comercial y no ha de causar perjuicios a los intereses del autor. A golpe de clic, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué son los derechos de autor? Todo un conjunto de derechos de un autor sobre su obra de naturaleza literaria, artística o científica. Fijaros, protegen el contenido de la obra, no el soporte. Digitalizar un impreso puede significar vulnerar derechos de autor, ¿vale? Para estar protegida una obra solo necesita ser original. No importa si está publicada o si permanece inédita. Esto es importante, ¿vale? Y abarca también todo lo que son obras derivadas, traducciones, adaptaciones, etc. Dos diapositivas para conceptos muy básicos: la consideración de autor,
la condición de autor como irrenunciable, la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el mero hecho de la creación, no hace falta que esté registrada ni que tenga reconocimiento jurídico, y ese todas tendría que haber estado más grande. Son objeto de propiedad intelectual todas las obras originales, literarias, artísticas o científicas. ¿Vale? Seguís leyendo. Conceptos básicos, lo que entendemos por obra original, por obra en colaboración, por obra colectiva, por obra compuesta. Fijaros, los derechos de autor se dividen como en dos ramas, dos tipos de derechos. Derechos morales, derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos de la persona a perpetuidad, la persona autor a perpetuidad, y son irrenunciables, inalienables, imprescindibles, inembargables, todo con I. Los derechos patrimoniales tienen que ver con la forma de explotación de una obra. Son de carácter exclusivo, pueden ser cedidos, son hereditarios y son temporales. ¿Vale? Los leéis. Os he puesto una diapositiva con los 6 tics para definir o para abarcar o ver lo que un autor puede hacer sobre la obra solo por el derecho moral que tiene reconocido. No se pueden transferir a terceros, ¿vale? No se pueden transferir a terceros, los miráis. Tener claro, y eso es una diapositiva en medio, lo que ya venimos diciendo, que los derechos de autor no solo abarcan a las obras originales, sino también a las obras derivadas. Muy bien, 3 tics para identificar lo que son los derechos patrimoniales o de explotación. Son susceptibles de tener valor económico. Lo miráis. Si tenemos que poner algún ejemplo de derechos patrimoniales o de explotación, pues podríamos pensar en el derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública, de transformación. Pero son temas que vamos a mirar en el módulo 2. La misma ley de propiedad intelectual también contempla sociedades de gestión de derechos, ¿vale? Contempla 8, a nosotros nos interesan 2, la SGAE y CEDRO, sobre todo a nivel universidad CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos. Noticias que habéis visto segurísimo en la prensa y que tienen mucho que ver con estas entidades de gestión y con los derechos de autor. Y estas también. CEDRO denuncia a la Universidad Autónoma, condenan por violar los derechos de autor, etc. Mirad, la ley, como hemos visto desde el convenio de Berna, plantea límites. Sí hay límites. Siempre hablamos de obras ya divulgadas y hay límites a los derechos de autor. En los siguientes casos. En un procedimiento judicial, para uso privado de copista, ojo, y aquí hay un fallo de sistema porque ha habido un cambio muy importante, muy contestado, citas y reseñas con tres admiraciones y también con un fallo de sistema porque también aquí ha habido un cambio importante, libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones culturales, museos, bibliotecas y archivos. Límites a la copia privada. Es algo que se introduce en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Es muy importante porque fijaros, vamos a lo último, ¿no? Y lo leo. Para que una reproducción se considere copia privada, debe proceder de una obra a la que se haya accedido legalmente desde, y aquí está lo nuevo, desde un soporte que contenga una reproducción de la obra autorizada por su titular, comercializada y adquirido en propiedad por compraventa mercantil. Y vamos a ver después cómo nos atañe esto. Arriba, otra vez el enlace a entender la nueva ley de propiedad intelectual.
A las universidades les afecta muchísimo, porque además introduce un canon irrenunciable. Es decir, se paga sí o sí por utilizar fragmentos de obras. Venimos del convenio de Berna, los fragmentos en entornos educativos están permitidos, como citas, etc. Pero ahora nos colocan un canon que tenemos que pagar. Se introduce la figura de canon irrenunciable, es decir, incluso los autores que quieren dejar sus obras en acceso libre, bueno, es irrenunciable. Los autores no pueden renunciar a que una asociación de gestión de derechos cobre, y esa sociedad de gestión de derechos es Cedro. Y entonces vemos una noticia como la del 16 de marzo del 2016, con la publicación del acuerdo al que se ha llegado entre Cedro y la Conferencia de Rectores, con este título: las universidades pagarán 3 millones de euros anuales por derechos de autor. Y estamos hablando de todo esto. Muy bien. Os he dejado aquí un enlace a un artículo del profesor Javier de la Cueva, porque esa irrenunciabilidad también está en nuestro entorno, nos atañe y de frente. ¿Qué pasa con las licencias, como vamos a ver ahora, Creative Commons? Mirad. Esto es solo por completar los cánones que se introducen en la nueva ley de propiedad intelectual. De esto habéis oído hablar, el canon AEDE o la tasa Google, ¿no? El AEDE es la Asociación de Editores de Diarios Españoles, y bueno, esto costó que Google News, como agregador de noticias, dejara de funcionar con medios españoles. Solo por curiosidad. Duración de los derechos morales siempre, los derechos patrimoniales 70 años después de la muerte o el fallecimiento del autor. A partir de ahí, las obras entran en dominio público, ya no existen derechos de explotación. Ojo, las obras en dominio público conservan todos los derechos morales, no puede ser de otra manera. Bueno, no acabamos aquí con los conceptos, vamos ahora a ver qué pasa en el entorno digital. Nos vemos.